tarde te damos gracias por el amor, la misericordia, la bondad que tienes para con nosotros. Señor, en este día es un privilegio el poder estar delante de tu presencia y sabemos que ha sido y es solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y hecha en cada uno de nosotros, Señor, manifestada, Señor, en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro corazón. En este día, Señor, ponemos delante de ti este tiempo, esta enseñanza, Señor, este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, Señor, lo ponemos delante de ti, rogándote que tú nos dirijas, pidiéndote, Señor, que las ideas de tu palabra, Señor, sean grabadas en nuestra vida de una manera, Señor, en la que podamos cambiar, podamos ser ejemplo a otros, enseñar tu palabra, Dios, en todo lugar, en todo tiempo, Padre, porque es necesario para nosotros hacer esto, predicar tu evangelio, enseñar tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, bendice a aquellos que vengan en camino, a aquellos que están, Señor, a la distancia, Señor, en vivo, y a los que lo van a ver en repetición también, Señor, bendíceles, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, Dios los bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie de enseñanzas titulada Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Donde dentro de esta serie iniciamos la enseñanza anterior, un apartado dedicado, ¿sí?, a los distintos tipos de oración. ¿Lo recuerdan? Hablamos de la oración de petición, el tipo de oración de petición, la clase pasada, la enseñanza pasada. Y esto es importante, porque para ser llenos del Espíritu de Dios, necesitamos comprender que la oración es uno de los pilares que mantendrán a un creyente en una vida llena del Espíritu. Un creyente que no ora no puede estar lleno del Espíritu Santo. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo siempre va a buscar su tiempo de oración con Dios. Entonces, por eso estamos dentro de esta serie, en este apartado, ¿sí?, de los tipos de oración. Y hablamos de toda oración y súplica. Amén, la semana pasada. Hoy le invito a que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 6. Aleluya. Si usted, sobre todo mis hermanos que están a la distancia, se perdió o no ha escuchado, no ha visto la enseñanza anterior, puede buscar en las redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube, con el mismo nombre, Camino de Vida Hermosillo. ¿Ok? Tanto en Facebook como en YouTube estamos como Camino de Vida Hermosillo. Usted búsquelo así y ahí estamos. ¿Sí? Entonces, puede escuchar las enseñanzas anteriores y muchas más que hay ahí guardadas, sobre todo en YouTube, desde años atrás. De veras, le invito a que lo haga. Entonces, vamos ahí a Mateo 6. San Mateo 6, verso 12. Hoy vamos a hablar de la oración que hacemos cuando pedimos perdón. La oración pidiendo perdón. La otra fue oración de petición. Esta es oración donde pedimos perdón. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Léalo conmigo en voz fuerte. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria al Señor. Siguiendo en la enseñanza del Señor Jesucristo, encontramos la importancia que tiene pedir perdón al Padre por nuestros pecados. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Sí?
que si me permite también comentarle, esto también es una oración de petición, si se da cuenta. Pero es una petición específica y particular a la cual vale la pena ponerle una atención especial. Estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. ¿A quién? Mire, tenemos en la Trinidad al Padre, al Hijo, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Tenemos que ser claros en esto, porque esto es doctrina. Usted y yo, ¿a quién le pedimos perdón por nuestros pecados? Al Padre. Al Padre. He escuchado a gente orando que le pide perdón al Señor Jesús, o le pide perdón incluso al Espíritu Santo. Tal vez, mire, Dios no lo va a castigar, ni está cometiendo algún tipo de pecado. Y Dios, dentro de nuestra falta de conocimiento, Él entiende que estamos pidiéndole perdón a Él. Porque recuerda que Dios ve el corazón. Una oración muy bonita con un corazón vacío no va a llegar delante de Dios. Y habrá gente que a lo mejor en su falta de conocimiento, ¿sí?, o entendimiento de la palabra, ¿sí?, ha dicho: ay, Espíritu Santo, perdóname. No ha pecado porque tal vez lo está haciendo sin un conocimiento, ¿sí? Pero lo correcto bíblicamente, y para eso estamos estudiando la palabra, para hacer las cosas bien, es que a quien se le pide perdón es al Padre. Y ahorita vamos a ver esto un poquito más de fondo. Quiero decirle lo que significa la palabra perdonar. Perdonar es excusar, remitir o cancelar una deuda. Esto es perdonar. Y algo bien interesante que encontramos en este versículo es que el Señor Jesús, ¿sí?, al Padre, fíjese, no le está diciendo perdona mis pecados o perdona nuestros pecados, ¿o sí? No, ¿qué es lo que está pidiendo? Perdón por nuestras deudas. ¿Había puesto atención en ese detalle? Porque todos entendemos que le estamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios no dice pecados, dice deudas. ¿A qué se refiere? Deuda, fíjese, el Señor Jesús, la sabiduría de nuestro Señor. La palabra deudas aquí abarca más de lo que hemos hecho mal. O sea, tiene que ver con nuestros pecados, obviamente. En el contexto se sobreentiende esto, se entiende, ¿sí? Pero deudas no solamente está hablando de nuestros pecados, de las cosas que hemos hecho mal. Ahorita dije una palabra que no debía. Ahorita que venía, fui a la tienda y me dieron 5 pesos de más y los vi ahí, ya estaba, lo podía haber devuelto y no lo hice. Robé. Eso es hacer las cosas mal. Pero deudas, hermanos, abarca y tiene la idea, ¿sí?, no solamente de lo malo que hicimos, sino también de lo bueno que no hicimos y debimos haber hecho. De aquello que estuvo a nuestro alcance hacer bien y no lo hicimos. Eso también abarca la palabra deudas. Pero, ¿por qué voy a pedir perdón por algo que no hice? O sea, a lo mejor no hice algo bueno, pero tampoco hice algo malo. ¿Ha escuchado usted a gente que dice, pues que yo soy buena persona? Yo no, ¿qué? ¿Cuál es la lista casi siempre? Yo no robo, yo no mato, y ahí le pega a cada quien, ¿verdad? O le pegamos y nos sentimos buenas personas, ¿sí? Pero el problema es que cuando el Señor Jesús dice aquí deudas, no solamente dice que no robes, que no mates, que no adulteres, etcétera, etcétera, sino que Él está abarcando en la palabra que utilizó, ¿sí?, de deudas, está abarcando también las cosas buenas
que debimos de haber hecho o las órdenes del Padre que no hemos cumplido. Por ejemplo, recibir a Cristo como Salvador no es una opción, es un mandato, es una orden, ¿sí? Y hay gente que no le ha recibido en su corazón. Está en obediencia o está en desobediencia. No ha hecho nada malo, pero no ha hecho lo que debía de hacer, ¿sí? Es que no he hecho nada malo. ¿Cómo voy a estar en desobediencia? Estás en desobediencia porque no has hecho lo que debías de hacer. Cuando alguna persona, así, sobre todo los hijos, ¿sí?, o los esposos, se va la esposa y nos deja una lista por hacer cosas. Esposos, ¿cuántos dicen amén? Hijos, ¿cuántos dicen amén? Con las dos manos así, ¿verdad? Sufridos. Y la mamá les dice, fíjense, a veces no les dicen, no hagas esto, no hagas aquello, o sea, no hagas las cosas malas. No es necesario, porque de hecho ya la saben, ya saben lo que no deben de hacer. Pero te dejan una lista de cosas que sí debes de hacer. Llega mamá de regreso y te faltó una o todas de las que debías de hacer. Y llega mamá y te dice, ¿y qué pasó con lo que te dije que hicieras? No, mamá, no lo hice, pero no hice nada malo. ¿Sí? ¿Cómo que nada malo? Sí, o sea, no quebré la tele, no me salí a jugar, o sea, no hice nada de lo que no debería de hacer. Y la mamá te va a decir, pero tampoco hiciste lo que debiste, lo que debías hacer, lo que yo te ordené que hicieras. ¿Está conmigo en esta idea? Más o menos, o exactamente, eso es lo que sucede, hermano, y lo que nos sucede a muchos creyentes, a muchos hijos de Dios. Pensamos que o sentimos que por no hacer las cosas malas, no estamos mal delante de Dios. Bendito Dios que no hacemos las cosas malas, porque también sería un extra. Pero ¿qué de las cosas buenas que no hacemos, hermanos? Y que son exactamente lo mismo. Cuando estemos delante del Padre, que nos encargó un montón de cosas buenas por hacer y que no las estamos haciendo. ¿Qué le diremos al Padre? ¿Qué le diremos al Señor? Señor, pero no maté, no robé. Y el Señor te va a sacar una larga lista, o nos va a sacar la lista, hermanos, porque a todos nos ha pasado que hay cosas buenas que no estamos haciendo y que deberíamos estarlas haciendo. ¿Se fija cómo el Señor Jesucristo, qué sabiduría del Señor para poner ahí nuestras deudas? ¿Por qué? Porque estamos en deuda con Dios por lo malo que hacemos, pero por lo bueno que no hacemos también, estamos en la misma deuda. Para que cuando lea el Padre Nuestro, usted entienda esta palabra y diga, ay Dios, ¿qué no estoy haciendo que debo de estar haciendo? ¿Ok? Entonces, no seamos de los creyentes, de los hijos de Dios, que solamente se conforman o se quieren autojustificar con que no estoy haciendo nada malo. Mi pregunta sería, ¿y qué de bueno estás haciendo? Es que no hago nada malo. Bueno, ok, qué bueno que no hagas nada malo. Ahora platícame lo bueno que sí estás haciendo en Dios. No, pues no estoy haciendo nada. Cuidado, ya estamos en deuda con el Padre, con el Señor Jesús. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Entonces, en alguna ocasión yo hice la referencia a delitos y pecados. ¿Se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre un delito y un pecado? Dice ahí en Efesios 2 nos habla de que estamos muertos, ¿sí?, en nuestros delitos y pecados. Pecados son aquellas cosas que hicimos malas. Y delito es lo que debimos hacer y no hicimos. Lo bueno que no estamos haciendo. Esos son delitos.
¿Ok? Aunque ya lo había hablado algunas ocasiones esto, la diferencia entre delitos y pecados, quise hacer esta analogía o esta comparación para que lo podamos entender un poco mejor y para entenderlo desde la perspectiva de este versículo donde dice, y perdónanos nuestras deudas. Deudas, ¿sí? Fíjense, ¿a quién está pidiendo perdón el Señor Jesús? ¿A quién le está hablando? Al Padre. Entonces, ¿con quién tenemos deudas usted y yo? Con el Padre. ¿Sí? Ahora ya que entendimos esto de que no solamente es no hacer lo malo, sino que también es hacer lo bueno, y cualquiera de las dos cosas nos van a acarrear a estar en deuda con el Padre. Estamos en deuda con el Padre en algunas cosas. Gloria al Señor. Y perdónanos nuestras deudas. Por naturaleza todo ser humano nace siendo deudor. Todo ser humano nace siendo deudor. Le debemos al Padre, le debemos a Dios. Nuestra deuda es con Él. Que nadie le salga con que le debe a Satanás o que no. Nuestra deuda es con el Padre. Por eso es al Padre al que le pedimos perdón en el nombre de Jesús. Padre, perdóname, Padre. Me arrepiento. ¿Y sabe usted que tenemos que decir por qué nos arrepentimos? Dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados. Y no nada más decirle, Dios, perdóname por todas las cosas que he hecho mal. Pues sí, eso abarca las cosas que nos pasaron de noche. La hicimos mal y ni cuenta nos dimos, hermano. Pero de las que nos acordamos, necesitamos decírselas. ¿A quién le tocó ir alguna vez a confesarse? En la iglesia católica es donde lo practican, ¿verdad? ¿Decían todos los pecados? ¿Mande? O sea, hasta con el propio sacerdote le decían que no hacían nada malo. No mato, no robo, la misma lista, ¿no? No hago nada malo, ¿sí? Y el sacerdote le decía, ¿te portas bien con tus papás? No, pues, no. Ah, bueno, ya salió una cosa y empieza a sacar la sopa, ¿no? Lo mismo, hermanos, puede que nos suceda con Dios, ¿eh? A veces nosotros sabemos los pecados. Miren, casi siempre hay ciertos pecados que son muy eventuales y que son el área débil de nosotros. Un pecado o dos, o sea, una o dos cosas o tres cosas que sabemos, mira, ¿ha visto usted en las películas o en las caricaturas esos presos que están con un grillete y una bola de acero? ¿Sí? ¿Sabe cómo le llaman a esa bola de acero? BlackBerry. ¿Conocieron los teléfonos BlackBerry? No sé si ya están descontinuados. ¿Sí? ¿Sabe por qué les pusieron así? Porque eran teléfonos que traían todo para poder llevar el trabajo a la casa o a donde tú fueras. Entonces, tú llevabas arrastrando sin darte cuenta, tú traías un BlackBerry, ¿verdad? Según tú, ¿sí? Pero no sabías que eras esclavo del trabajo allá donde anduvieras. Pero bueno, este es un dato extra. El punto es que el pecado, hermano, es como un BlackBerry. Hay un pecado o dos. Una cosa que estamos haciendo, una cosa que, no sé, sea una actividad, sea la manera de hablar, la manera de pensar, una rebeldía, sea una decisión, algo en lo que estamos
mal delante de Dios y que lo tenemos bien presente siempre. Y que cuando dicen, a ver, hermanito o hermanita, levante su voz y ore al Señor. Señor, perdóname, Padre, ¿por qué hice esto y esto? Y se acuerda uno inmediatamente de ese pecado. ¿Sabe de lo que estoy hablando, no? Nadie sabe. Puro santo. Entonces, tenemos que confesarle a Dios y a veces nada más decimos, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Y ya. Eso es como la oración de petición que hablamos la enseñanza anterior. Yo creo que no llegó ni al foco. Ni Dios se la creyó. No, ni nosotros nos la creímos que le hicimos. ¿Sí me explicó? Realmente le estamos pidiendo perdón a Dios. Tenemos que analizar esto. Pero es al Padre al que le pedimos perdón a través del Hijo, en el nombre de Jesús. Yo he escuchado a gente orar y, oh Señor, mira Padre, te pedimos, Padre, y al final, en lugar de decir en el nombre de Jesucristo, o te lo pedimos en el nombre de Cristo, o te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, de la manera que usted lo diga, pero que sabemos que se refiere al Señor Jesucristo, solamente dice, te pedimos todo esto, así sea, amén. Yo no sé si alguna religión hace ese final, así sea, amén. Pero usted nunca, o sea, usted, así sea y amén para comenzar, es lo mismo. Amén significa así sea. Entonces, el así sea y amén no tiene nada que ver, ni van a suplir la autoridad de pedirle al Padre a través del Señor Jesucristo. Por eso decimos, te pido o te pedimos esto o aquello en el nombre de Jesús. Y ahora sí, si quiere decir así sea, amén, si lo quiere decir dos veces en dos formas, dígalo. ¿Sí? Y si no quiere decir amén, no diga amén. No, fíjese, hay cosas que hacemos nada más por una liturgia religiosa. Y lo decimos, amén. Sobre todo cuando lo hacemos una oración pública, para que todo mundo sepa que ya acabé. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya, quién sé qué dijo, pero ya dijo amén. Ya acabó. Uf, ahora sí ya. ¿Ok? El amén es a consideración de usted. Usted puede decir aleluya o nada más llegar y decir en el nombre de Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos indica. Bueno, cuando vamos al Padre a través de Cristo, ¿sí? Padre, perdóname porque me robé esto y lo hice conscientemente, Padre. Perdóname porque lo robé. Perdóname, Padre. Perdóname en el nombre de Jesús. Pero sientes así de que no te sientes digno ni de hablar con Dios. Nomás lo haces con la única sensación en tu corazón, con la única esperanza de que está Cristo entre el Padre y tú, y que dices, es como esconderte. ¿Han visto cuando algún niño chiquito hizo algo malo? ¿Sí? Y llega detrás de papá o mamá porque alguien más importante lo va a regañar. ¿Sí? Y no sé, llega la mamá a lo mejor con el chamaco ahí metido atrás, ¿no? Como dicen, en las enaguas, o como dicen. ¿Sí? Y llegan con el papá, o sea, con el esposo de la mamá, y llegan, y el papá, ¿qué pasó? Que hizo algo este chamaco o esta chamaca. No, sí, pero espérate, mira, es que quién sabe qué, que bla, bla, bla. Y el chamaco nomás, mira, ahí atrás escondido. Cuando pedimos perdón al Padre, ¿sí? Con un arrepentimiento real, así se siente, hermano. Ay, Dios mío. ¿Se atreve uno a ir al Padre a pedirle perdón? Nada más porque el Señor Jesús está entre Él, entre el Padre y uno. Que uno se siente
así, no más porque estás tú, Señor Jesús. Padre, vengo delante de ti, pero no más por Cristo, por los méritos de Cristo. Padre, perdona mis deudas, todo lo que te debo. ¿Sí? Por esto, o es aquí donde aquella persona que no tiene al Hijo, que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene acceso al Padre. ¿Sí? Entonces, si no tiene acceso al Padre, porque no ha entregado su vida a Jesucristo, porque no ha recibido a Cristo en su corazón, porque no le ha dicho, Señor, entra a mi corazón, vive en mi corazón, ¿cómo va a poder ir al Padre si no tiene al mediador? Y el mediador es el Señor Jesucristo. No hay ningún hombre, ninguna mujer, ninguna obra de caridad que podamos hacer, ninguna buena obra que podamos hacer y que sirva para mediar entre nuestra deuda, nuestros pecados y el Padre. Ninguna persona que se haya muerto tampoco. A veces que personas dicen, ay, abuelita, tú que estás allá cerquita de Dios. Sí, pues abuelita habrá sido muy buena gente aquí en vida, pero aunque esté con Dios, ¿sí? Si es el caso, que ojalá así sea, aunque esté con Dios, abuelita ya no escucha. Dice la palabra de Dios que aquellos que mueren ya no escuchan nada ni saben nada de esta vida. Solamente tenemos un mediador y se llama Jesucristo. He ahí la importancia de que Cristo more en nuestros corazones. Y como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, debemos meditar si Cristo aún habita en nuestras vidas. Ay, a ver, pastor, ¿cómo está eso? Hay lugares donde se predica que una vez que eres salvo, ya no pierdes la salvación. Sí, a lo mejor usted ha escuchado esto. ¿Se acuerda la obra que fuimos a ver? ¿Quién era la persona que decía, o el ente moral que decía si estaba o no escrito en el libro de qué? ¿Sí? ¿Está mi nombre en el libro de la vida? ¿Sí? Y la palabra de Dios nos habla de que cuidemos que nuestro nombre no sea borrado del libro. ¿Cómo cree que es borrado? O sea, que alguna vez estuvo, pero fue borrado. Alguien que estuvo en Cristo y que a lo mejor sigue pensando que está en Cristo, pero Cristo ya no está en él. Y no porque Cristo se haya salido, sino porque esa persona lo sacó. Tomó una decisión con conocimiento de causa y dijo, aquí está Cristo, aquí están las cosas que a mí me gustan, o sea, yo me escojo a mí mismo por encima de Cristo. Y sacan a Cristo de su vida. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado. Gloria al Señor. Tiene que ser nuestro Señor Jesucristo el único mediador. No sé si usted recuerda alguna vez que hablé acerca de que la humanidad, al pecar en el huerto de Edén, adquirió una deuda, ¿sí?, con un ser infinito. Por lo que esa deuda también tenía la calidad de infinita. La deuda era infinita también. Y resulta que la humanidad, después de adquirir esa deuda con ese ser infinito, esa deuda infinita, ¿sí?, se convirtió, ¿sí?, la humanidad se convirtió en un ser finito, es decir, que tiene fin. Por lo que solamente un ser infinito podía pagar aquella deuda infinita.
Parece trabalenguas, pero ¿sí está conmigo? ¿Siguiendo la idea? Es por esto que el verbo que nos habla el apóstol Juan, que es el Señor Jesús, se hizo como uno de nosotros para poder, recuerda, número 1, ser nuestro pariente. Porque para pagar una deuda primero tenía que cumplir un requisito, y era ser pariente del deudor. Ahorita no vamos a ver esto, ya lo vimos hace tiempo. Pero también estoy diciendo ahorita y recordando que esa deuda infinita tenía que ser pagada por un ser infinito. Y solamente el Señor Jesucristo reunía esas dos cosas y reúne esas dos cosas. Es infinito, ¿sí? Y se hizo hombre, como usted y yo, para poder ser nuestro pariente y pagar esa deuda. Era la única manera de saldar, de pagar la deuda infinita. Alabado sea el Señor por esto. Pero yo dije que desde que nacemos tenemos esas deudas, esos pecados y esos delitos. Y eso es porque la naturaleza humana es pecaminosa en sí misma. Mire Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Romanos 3:23. Por cuanto algunos pecaron, dice, todos. ¿Cuántos recuerdan lo que significa la palabra todo en griego original? Todo, la palabra todo en el griego original significa todo. ¿Ok? Por cuanto todos pecaron, toda la humanidad, ¿ok? Y están destituidos, están fuera, no tienen acceso ni permiso, o no teníamos. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para entrar a la gloria de Dios solamente es a través de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que todo mexicano, aún antes de nacer, conoce ahorita a alguien que esté embarazada? ¿Tiara? Además de Tiara. No, no es cierto, así van a empezar los chismes. No es cierto, es broma. Es un chiste local. O no sé. No es cierto. Mire, ahorita una mujer que esté embarazada y aún no nace su bebé aún antes de nacer ya tiene una deuda. Todo mexicano antes de nacer, en cuanto nace ese bebé ya debe más de 113,000 pesos. Si hay alguien aquí que dice, yo no le debo ni a Coppel, no le debo a Electra, no le debo ni a la de la tiendita, no le debo a nadie, sí le debemos. Aparte de cualquier cosa que debamos, como mexicanos, ¿sí?, tenemos una deuda externa, una deuda pública, con bancos internacionales, empresas, gobiernos, etcétera. Y si dividimos esa deuda que tiene el país entre todos los que somos, nos toca de a 113,000 pesos por persona. ¿Sí? Qué padre, ¿verdad? Qué buena onda. ¿Sabe por qué debemos, o esos bebés que están naciendo, sin conocer, sin saber nada, sin haber nunca tomado una decisión, ¿sabe por qué deben esa cantidad? ¿Por qué tienen esa deuda? Porque otros antes que ellos adquirieron esa deuda. Y las deudas son hereditarias. Si no, pregúntale a Infonavit.
No la perdonan ya, antes, ahorita ya no. Si se muere el que debe la casa, adquiere la deuda quien sigue, la esposa, los hijos. ¿Sí? Y esto se va a ir generalizando en bancos, etcétera. Lo mismo, hermano, con la humanidad. Otros pecaron, pero nosotros, la descendencia, fuimos adquiriendo la deuda. Por eso, desde que nacemos, todos, dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe cómo es la única manera de que un mexicano deje de tener esa deuda? Y esto es bien interesante, ¿eh? ¿Sabe cómo es la única manera en que un mexicano, ¿sí?, deje de deber los 113,000 pesos que ya debemos? ¿Cómo? ¿Pagando? ¿Que se muera? No, ya me mató a todo el mundo, hermana. Después vamos a deber más nosotros. Somos más poquitos. México no tiene la capacidad, ni la tendrá, hermanos, de salir de esa deuda. Va a ir creciendo. Usted y yo sabemos esto, porque es bíblico y esto tiene sentidos geopolíticos tremendos. ¿Sí? La única manera de que un mexicano deje de tener esa deuda es cambiando su nacionalidad. Cuando usted y yo entregamos nuestro corazón y recibimos a Cristo Jesús, recibimos una nueva nacionalidad, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Lo tenemos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y luego ¿qué dice? Nación santa, y luego pongan atención en esto. Pueblo que adquirido por Dios. Antes pertenecía a a lo que usted guste, pero Dios lo adquirió. ¿Ok? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí tenemos ya una cosa buena que tenemos que hacer, hermanos. ¿La estamos haciendo? Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos adquirió. Seguimos leyendo, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. ¿A través de quién? De Cristo. Esto no es otra cosa más que lo que acabo de decir. Ahora nuestra deuda fue pagada, ¿sí? Nuestra deuda con el Padre fue pagada. Y por consecuencia fuimos adquiridos, fuimos comprados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que significa que ahora le pertenecemos a Él. Ahora ya no le pertenecemos al mundo y su pecado. Hemos pasado de ser llamados mundanos a convertirnos ahora en cristianos, porque cambiamos de nacionalidad. Ahora somos un pueblo adquirido. ¿Quién adquirió ese pueblo, hermano? ¿Dónde? En la cruz del Calvario fuimos adquiridos usted y yo.
Hay un pueblo bíblicamente, y hablando en lo natural, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo, la nación de Israel. ¿Cuántos israelitas hay aquí? Yo soy mexicano. Si usted es israelita, ¿sí? Pues a lo mejor, o más bien usted es pueblo de Dios. Pero por lo menos yo soy mexicano. Dirían por ahí, ¿qué onda con nosotros entonces? En Cristo, hermano, ahora usted y yo hemos sido adquiridos y ahora usted y yo también somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Y si alguien que está en el mundo se le llama mundano, a alguien que es de nacionalidad, que es decir, que es del país de México, ¿cómo se le llama? Mexicano. ¿Y a los de Colombia? Colombianos. ¿Y a alguien que vive y que ha nacido en Cristo? Cristiano. Nuestra nacionalidad ahora ya no es de este mundo. Ahora somos hijos de Dios, somos cristianos. ¿Por qué? Porque el unigénito Hijo de Dios es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Cristo por esto? Es hermosa la obra de Dios y es hermoso entender, alimentarnos, ir degustando la palabra de Dios y viendo estas ideas, ¿sí? Que yo creo que llenan el alma, llenan el corazón cuando entendemos esto. Alabado sea nuestro Señor, porque ahora somos parte de su nación santa. Dios es bueno. Gloria a Cristo. Con esto voy a terminar. Mire, la deuda es lo que le debemos a Dios, pero también a otras personas. Jesús nos instruye a pedir perdón al Padre, pero a pedirle perdón con entendimiento, reconociendo que le fallamos y que le debemos. ¿Ok? Todos, sin excepción alguna, le debemos al Padre. Y el Señor Jesucristo se ha convertido en el único recurso para que pueda ser perdonada nuestra deuda. Gloria al Señor. Y yo hice una pregunta en la escuela ministerial este sábado, si no recuerdo mal. Y yo les hice una pregunta a los alumnos. Les dije, Dios es tan grande, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, pero, y aquí va la pregunta, ¿Dios perdona a alguien que no le pide perdón por sus pecados? Y aquí comenzó un debate, una pequeña discusión ahí en los alumnos, y unos decían, a ver, ¿cómo? O sea, que si Dios perdona a alguien, aunque esa persona no le pida perdón a Dios, ¿aún así Dios lo perdona? Y unos decían que sí, y otros decían que no, y otros decían que no, yo voy al baño mejor, que no quiero decir nada, ¿sí? La palabra de Dios, vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aleluya. ¿Usted qué cree? ¿Dios perdonará a alguien que no le pide perdón? ¿Es tan grande Dios? Su amor. Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Entonces, Dios perdona a todos, porque Dios es amor. ¿Perdonará a alguien que no pide perdón? No. Yo hice algo malo, si yo no le pido perdón a Dios, si yo no me arrepiento y le pido perdón a Dios, Dios no me va a perdonar. El momento que yo me arrepiente y le pida perdón, Él me va a perdonar, porque así lo dice su palabra, si yo estoy arrepentido. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos
nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podremos haber sido, hermanos, muy malos y hecho cosas terribles que sentimos que son imperdonables. Pero ni la suma de todos nuestros pecados es más grande que el amor y el perdón de nuestro Padre en Cristo Jesús. Ni la suma de todos nuestros pecados es más grande que el amor y el perdón de nuestro Padre en Cristo Jesús. ¿Entiende la profundidad de esto que estoy diciendo? ¿Sabe qué es lo importante? Ir al Padre. Pero dice la palabra aquí, si confesamos nuestros pecados. ¿A quién? ¿A un hombre? No. Tenemos que ir al Padre y confesar y decir, Padre, robé, Padre, eché mentiras, Padre, dije groserías. Vengo a confesar que pequé contra ti y tal vez pequé contra otras personas también. ¿Sí? La palabra de Dios es muy clara. ¿Recuerda cuál fue la primera palabra que Dios habló a través de uno de sus siervos después de aquellos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Se acuerda cuál fue la primera palabra en la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo? Es la misma. ¿Cuál era? Arrepentíos, arrepiéntanse. Esa fue la primera palabra. La oración para pedir perdón en Dios, hermanos, todo comienza con un Padre, perdóname. Lo que usted guste, hasta la salvación, comienza con un Padre, perdóname. ¿Se fija qué importante es esta oración? Entender todo esto. Y qué hermoso es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que Él sigue escuchando nuestras oraciones cuando le pedimos perdón. Iglesia, necesitamos el perdón de nuestro Padre. Necesitamos a el que perdona y necesitamos a aquel que pagó nuestra deuda al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Le necesitamos. Y si estamos en alguna área de nuestra vida o en algunas áreas, olvídate de las cosas malas que no estás haciendo. Olvida esa lista de yo no he matado a nadie. Incluso a lo mejor hasta si mataste a alguien. A lo mejor estás en la cárcel. ¿Sí? A lo mejor alguien en la cárcel nos escucha o alguien que ya salió. ¿Ha conocido gente que haya asesinado a otros? ¿Sí? ¿Sabe que si esas personas se arrepintieron y le dijeron al Padre, después de haber recibido y entregado su vida a Cristo, y le pidieron perdón por eso, Dios los perdonó? Lo vemos muy lejos y dice uno, qué injusto que Dios perdone a esas personas. Pero ¿qué tal si fueras tú o si fuera tu hijo? ¿Se te haría injusto que Dios lo perdonara? Dios, hermanos, el amor de Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Dios te ama. Dios desea que enderecemos nuestros caminos, que permanezcamos en Él. Dios no quiere hijos extraviados, no quiere hijos pródigos que estén sufriendo soledad y hambre en su alma. El buen pastor es el Señor Jesús y Él siempre está esperándonos. El Padre que nos ama nos está esperando como aquel padre de aquel hijo pródigo, de aquel hijo malagradecido
que lo esperó, hasta el momento en el que el Hijo fue al Padre. No importa lo lejos que estés de Dios o lo lejos que piensas que estás de Dios, no está más lejos de un Padre, perdónanos nuestras deudas. Está al alcance de esta oración. Padre, perdona mis deudas. Perdona mis pecados, Padre. Vamos a orar. Amén. Si tienes algo que hablar con Dios, yo creo que todos tenemos, hermanos, algo que hablar con Dios en este sentido. Aquí lo importante es la decisión. Número 1, vas a reconocer y admitir que está mal o que estás mal. Número 2, aunque lo admitas, vas a arrepentirte o vas a tomar la decisión de continuar en eso que estás mal. Y si te arrepientes, número 3, vas a confesarlo al Padre y decirle: Señor, Padre, perdóname. Te invito a que medites en esto y hables con Dios lo que tú decidas hablar, porque es tu decisión. Ni Dios te forza a esto, a nadie. Es una decisión personal, individual. Y por más que sientas que es imperdonable lo que hayas hecho o lo que estés haciendo, déjame decirte que es mucho mayor la gracia que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y gracia es recibir algo que no merecemos. Y eso que no merecemos, lo primero se llama perdón. Es lo primero que recibimos de nuestro Dios. Aleluya. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Mi Dios, eres bueno. Has sido bueno, Señor. No tenemos caras, Señor, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, para presentarnos delante de ti, Señor, ni siquiera haciendo una oración, Señor. Solamente es a través del Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hoy venimos delante de ti, Padre, reconociendo nuestras deudas, confesando que te hemos fallado. Y si algunos, Señor, de los que estamos aquí, de los que están allá a la distancia, en este momento están reconociendo que en su corazón sienten algo malo en contra de alguien, que han caído en tentaciones, que se están dejando llevar por las pasiones, que cualquier cosa, o simplemente no estamos haciendo aquello que nos has ordenado, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que perdones nuestras deudas. Perdona mis deudas, Señor. Yo soy deudor. Yo soy deudor porque aún después del perdón, Padre, tuyo, yo sigo siendo deudor, porque ahora le debo todo lo que soy y todo lo que tengo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque si no fuera por mi Señor, ¿qué sería de mi vida? ¿Dónde estarías, Señor? Tal vez ni siquiera estuviera ya vivo, estuviera en el infierno. Pero es por la gracia, por la obra redentora de mi Señor y Salvador, que tengo la oportunidad de presentarme delante de ti, Padre eterno, con estas deudas y pedirte perdón. Yo te agradezco, Señor, la obra que hiciste en la cruz, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte, Señor? Después de sentir el amor que viene de ti.
Padre, perdona, Señor. Perdóname, Señor. Mira, Señor, que es como iglesia aquí presente, Señor, y a la distancia, Señor, y aún en el tiempo, Señor, más adelante, aquellos que lo están viendo, Señor, esto días, meses, años después, te pedimos perdón y te decimos que te pertenecemos, y que nos digan cristianos, que nos identifiquen con el apodo, con el nombre que sea, como hijos tuyos. Señor, qué gran honor, Padre, qué privilegio inmerecido. Que nos digan hermanos, que nos digan aleluyas, que nos digan protestas, que nos digan como quieran, pero que están diciéndonos que somos de tu pueblo adquirido. Oh, mi Padre, ¿cómo pagar eso, Señor? Ya fue pagado por mi Señor Jesús. ¿Cómo pagarte, Señor Jesús? No veo otra cosa más que con una gratitud, Señor, permanente hasta el último respiro, Señor, de mi vida. Yo te entrego hoy mi vida, Señor Jesús. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, si nunca le has recibido como tu Salvador, y quieres hacerlo en esta noche, si quieres que Él sea tu dueño, si quieres entregarle a Él tu vida, abrirle tu corazón y decirle: Señor, desde hoy yo te invito a que entres a mi vida. Habla con Él y díselo así, dile: Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Díselo con todo tu corazón. Y dile: Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi vida, de mi corazón, para que tú entres, y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, porque creo que moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día, y ahora te encuentras sentado a la diestra del Padre, y tú vendrás en tu poderío y tu gloria, Señor, un día por tu iglesia, y yo quiero ser parte de esa iglesia tuya, Señor Jesús. Por eso desde hoy yo entrego mi vida a ti, y te doy gracias por recibirme. Gracias por recibirme como parte de este pueblo adquirido. Gracias, Padre, por recibirnos como tus hijos. Hoy, Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y que tu palabra, Señor, siga ministrando nuestras almas, siga ministrando nuestra mente, nuestros pensamientos. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos inquiete a hacer lo bueno, a anunciar las virtudes tuyas, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra, Dios, abunde y brote por nuestros labios, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. A ti damos todo el honor, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.